Aquí nos siguen saludando nuestros amigos, de verdad que qué especial, qué bendición tenerlos acá en esta noche desde diferentes partes del mundo. Y en esta noche tenemos un webinar muy especial que tiene por nombre Cuando no hay con qué. De verdad que es un nombre muy llamativo. Yo sé que vamos a aprender mucho en esta noche y tenemos un invitado muy especial, un invitado aquí de casa, desde Colombia, que nos va a estar acompañando en esta noche. Y sin más preámbulos, vamos a aprovechar muy bien el tiempo y quiero presentarles en esta noche al pastor Jairo Cruz, que él es pastor de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral hace 30 años. Él es profesional en Ciencias Bíblicas de la Universidad Minuto de Dios acá en Colombia. Tiene estudios de Filosofía y Sociología de la Universidad del Rosario. Es estudiante de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Teología y quiero entregarle en esta noche con una oración muy especial. Vamos a orar que Dios nos permita abrir nuestro corazón. Su palabra fluye, su palabra se glorifica. Necesitamos es tener corazones abiertos para que ella haga lo que desee hacer. En esta hora te rogamos, Señor, que llegues a nuestras vidas y a nuestros corazones. Es tu palabra la que es expuesta en esta noche. Tú eres el fundamento, tú eres la roca. Tú has dispuesto estas vidas, estos corazones, tú has colocado una cita para cada corazón en esta noche. Yo te ruego por cada casa que ha abierto las ventanas. Yo oro por cada lugar donde se va a exponer tu palabra. Oro por el siervo que has elegido en esta noche. Es tu palabra, tú ya la tienes lista. Te rogamos que hagas lo que deseas hacer en nuestras vidas y corazones. Necesitamos poner por práctica tu palabra. Ella es nuestra guía, ella es nuestro alimento. Por favor, bendícenos en esta hora, tanto hombres como mujeres. Tú nos conoces bien y sabes de nuestra necesidad y sabes que te amamos con el corazón y que confiamos en ti, porque tú eres nuestro Padre. En esta hora, Señor, agradecemos por lo que nos vas a entregar en esta noche y disponemos al pastor Jairo Cruz para que tú seas hablándonos por medio de él. Amén. Voy a invitarlos a que vayan teniendo sus micrófonos apagados para que podamos desarrollar este bonito webinar en esta noche. Y sin más preámbulos, pastor, de verdad le agradecemos por aceptar la invitación y dejo a todos nuestros amigos de la causa bíblica en sus manos. Bienvenido. Sara, muy buenas noches, un gusto saludarte y también saludar a todos los amantes de la palabra del Señor y de verdad este hermoso espacio de la sociedad bíblica en diferentes lugares, cada uno de ustedes haciendo un hermoso esfuerzo porque esta palabra corra por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Para mí es un privilegio estar aquí. Gracias por la invitación. Como lo decía Sara, soy pastor hace 30 años, así que mi reflexión del día de hoy va a ser muy pastoral. Más que buscar otro propósito, mi reflexión en el día de hoy va a ser enfocada de manera muy particular al área pastoral. Y durante 30 años he estado en la misma iglesia. Soy pastor aquí cerca a la ciudad de Bogotá, en un lugar llamado Soacha, que es hacia las afueras de Bogotá para el sur, un espacio donde la gente no es, tiene muchas necesidades, ¿sí? Pero en el año 2018, después de muchos años del pastorado, entré en una crisis que parecía derrumbar todo el proyecto de vida personal y vocacional. La crisis fue tan fuerte para ese año 2018, estamos hablando casi de 6 años, que siendo pastor y habiendo aconsejado por tantos tiempos a la gente, me vi sin respuestas y soluciones para mí mismo. Para mí fue bastante complicado ese año, por lo menos para finales del mes de mayo. Y aún sin recuperarme de esa situación que les acabo de comentar, pues a todos nosotros a nivel mundial nos aparece una pandemia que parecía atacar a las personas desde muy lejos. Nosotros empezamos a escuchar
de un virus muy lejos de nosotros, por allá en la China, que, que no creíamos que iba a ser tan fuerte, pero por pocos días iba a llegar a golpear a todos nuestros países latinoamericanos y empezaba a llevarse y a cobrar víctimas en diferentes lugares. Pero siempre pensábamos que esas víctimas estaban lejos de nosotros. Lo que sí empezaba a afectarnos a nosotros como pastores, indudablemente, eran las actividades de la iglesia, o por lo menos de las comunidades cristianas, que por disposición de los distintos gobiernos, pues no podíamos reunirnos y empezaron como a encerrarnos, ¿no? Esto iba a implicar pues otras dificultades bastante difíciles de superar. Por un lado, las personas se iban a quedar sin asistir a una comunidad. ¿Qué iba a pasar con esos fieles que teníamos en las iglesias y que ya no estaban asistiendo y que empezaba a emerger este espacio que se ha convertido valioso después de la pandemia, como es la virtualidad, que nos ha ayudado, pero también ha traído algunas dificultades? Otra cosa era sostener iglesias pues sin recursos económicos y bastante difícil. Pero el asunto no solo iba a terminar ahora en crisis para las iglesias y para la iglesia de este servidor, sino que el día 24 de diciembre del año iba a padecer o iba a fallecer uno de mis tíos, el 31 otro de mis tíos, el 31 de diciembre, y el 12 de enero tristemente también iba a fallecer mi padre por asuntos del COVID. Entonces, como que las situaciones y las crisis se iban ahondando, no solamente a nivel personal, sino ahora a nivel eclesial, donde no sabíamos, y ahora también con algunos fallecimientos de personas importantes alrededor mío, como era mi propio padre. Ya cuando empieza a pasar esta situación, el regreso de la presencialidad a las comunidades, pues estaba bastante disminuido. Yo recuerdo que hubo algunos cultos en que estábamos algunas sillas espaciosas, pero todas esas sillas, así fueran poquitas, estaban vacías, disminuidas, y ahora el desafío que nos enfrentaba, en este caso a este servidor y a muchos de ustedes como pastores, pues era recomponer las comunidades y empezar a mirar hacia adelante. Pero ante tantas dificultades, tan escasos recursos emocionales, y menos recursos económicos, viene apareciendo esa expresión que ha sido el título de mi charla en esta noche. Pero, ¿cómo cuando no hay con qué? Y ahí fue cuando recordé un texto de la palabra del Señor que se hizo muy iluminador para mí en estas circunstancias que estaba viviendo y que me invitaba a mirar hacia adelante. Y es una experiencia que el mismo Señor Jesucristo vivió junto con sus discípulos. Y yo quisiera invitarles a hoy, pues imagínense, estamos en las sociedades bíblicas, no usar la Biblia sería un despropósito. Entonces yo quiero invitarles a todos ustedes que puedan acompañarme a un texto pequeño que está en San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Ese pasaje para mí se convirtió en un pasaje muy iluminador que me permitía fortalecerme a la luz de una experiencia del propio Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 14 versículos del 13 al 21. Dice así, lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Pues el Señor no dejó en su paso por este mundo absolutamente nada de lo que nosotros los seres humanos experimentamos, incluidas también las emociones. Jesús, como nosotros, también tuvo sueño, también tuvo cansancio, se enojó, se entristeció, se alegró, bueno, todas las emociones que podemos experimentar, el Señor Jesús las llevó, incluso hubo un momento en que se alegró tanto que llegó hasta perder los estribos, que se llama exultarse, producto de las buenas noticias que le estaban trayendo sus seguidores acerca de cómo se estaba expandiendo el reino de los cielos. Sin embargo, hay una emoción que a veces pasamos por alto y fue el preciso momento en el que se entera del asesinato de Juan el Bautista. Mateo lo coloca allí a reglón seguido. Cuando escucha, oyéndolo Jesús, que es la expresión del versículo 13, oyéndolo Jesús. ¿Qué fue lo que escuchó Jesús? Pues lo que escuchó Jesús es precisamente el asesinato de Juan el Bautista. Y ese día el Señor se entristece tanto, pero tanto, tanto, que además de tener un rechazo permanente por los habitantes, incluso de Nazaret, esa noticia macabra, decide el Señor alejarse ese día y no atender absolutamente a nadie. Él dice, apartémonos de allí a un lugar desértico. Es decir, Jesús está viviendo un momento bastante difícil, un duelo bastante complicado. No solamente han asesinado a alguien tan importante para él como Juan el Bautista, sino que ya también se presume que si han asesinado a Juan el Bautista, también él está corriendo un riesgo bastante fuerte. Entonces, como que empezamos a ver conjugados dos cosas, el miedo que el Señor experimenta y la tristeza de lo que está pasando. Es lógico sentir el rechazo de sus coterráneos y a sus enemigos poderosos pisarles los talones. Ya no hay freno, han asesinado a Juan el Bautista y él comprende entonces que si se deshacen de Juan, pues van a venir por él seguramente y lo mejor es huir de ese lugar. Y además hay un dolor perfectamente normal por la pérdida de este hombre que había sido para él como él, que iniciaba el ministerio del Señor. Definitivamente las reservas emocionales del Señor Jesús están disminuidas y tantas situaciones al mismo tiempo lo dejan sin fuerza alguna para hacer la tarea. Parece que el Señor fuera a decir, bueno, con miedo y en esta profunda tristeza que estoy, lo mejor es desaparecer hasta recuperar el aliento. Con lo que no contaba el Señor Jesús es que yéndose en la barca con sus discípulos, la gente se fuese por la ribera y estuviesen viendo para dónde iba la barca y hasta dónde iba a llegar la barca, y entre más lejos iba la barca, más personas se unían a ese grupo de perseguidores que querían estar con él. Mire qué paradójico, Jesús quiere estar solo, pero la gente lo persigue desde la ribera y entre más lejos, pues lo único que va pasando es que van yendo de aldea en aldea y seguramente el rumor es, bueno, ¿y ustedes a quién están siguiendo? No, es que en esa barca va Jesús de Nazaret y se va llenando de un montón de personas que van siendo a tal punto de que el lugar que él escogió sí está bien apartado, pero no está desértico, pues hay una multitud que le da una calurosa bienvenida. Según los exégetas, el escritor bíblico se deja llevar por la exageración y nos coloca un escenario bastante grande de 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños, pero independientemente del número de personas, es que ese día, preciso ese día, el Señor Jesús no quería ver ni siquiera a uno solo,
No quería hacer nada con la gente, porque hay momentos en la vida en que los seres humanos de verdad que no tenemos cómo animarnos ni a nosotros mismos. Ya lo decía un poeta latinoamericano que decía que hay días tan lúgubres, que ni Dios nos hace sonreír. Y no queremos ver a nadie. Jesús vive esa experiencia de no querer ver a nadie. Y todo lo contrario, pues cuando llega a este lugar que está muy apartado, hay muchísima gente. Si el escritor bíblico es exagerado, simplemente él no quiere ver a nadie, y la multitud se caracteriza por algo que está diciendo en el pasaje, y es que es una multitud caracterizada por la necesidad. No hay entonces más que hacer para el Señor Jesús sino ponerse manos a la obra y utilizar una estrategia como sanidad propia, ocuparse de otros, porque definitivamente no hay mejor remedio que tener compasión por los demás para que a lo mejor el Señor tenga compasión de nosotros. Hay una expresión que a mí me llama muchísimo la atención de un teólogo latinoamericano llamado John Sobrino, y es que cuando a John Sobrino le preguntan la definición de Dios, él dice algo que a mí me ha dejado profundamente marcado. Él dice, Dios es amor, y no es cualquier clase de amor, es amor compasivo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está viviendo su duelo, pues el duelo que el Señor vive lo empieza más bien a recuperarse terapéuticamente cuando empieza a tener preocupación por todos aquellos que han llegado hasta ese lugar y los empieza a sanar, empieza a ayudarlos, empieza a superar la situación, no empieza más que otra cosa sino a estar todo el día ocupado. No se la pasó ni llorando, ni pensando en lo injusta que era la vida, ni lo malo que era Herodes, sino que le hizo la existencia un poco mejor a ese montón de personas, sanándolos de las enfermedades que padecían y ayudándolos de sus angustias. Entonces, frente a la necesidad, Jesús tiene una secuencia de acciones que a mi modo de ver se van convirtiendo en un paradigma de servicio. El Señor no se quedó viéndose a sí mismo, sino que vio la necesidad de otros y se dio cuenta que su sufrimiento no podía ser excusa para no ser respuesta a la multitud. Y eso tiene que ver con la compasión. Creo que nosotros los que nos acercamos a la palabra del Señor, a la Biblia, y nos hemos dejado permear por el Señor Jesucristo, nos hemos dejado permear por su palabra, por las páginas de este texto que a nuestro juicio es un texto sagrado, no puede haber otra cosa sino compasión de nosotros mismos hacia una humanidad que está en decadencia. Esta misericordia marcó el ministerio del Señor durante toda su vida. Sabía ver y sentir con el corazón de Dios. Ponerse, como decimos nosotros en Colombia, en los zapatos de los demás. Y sin pensarlo más, llevar a cabo acciones pertinentes y efectivas como lo que estaba haciendo en este momento, que era sanando enfermos y ayudándole a personas que estaban siendo impertinentes en su dolor. Pero esa impertinencia en medio del dolor del Señor Jesucristo se le convirtió en algo terapéutico. Y yo creo que ahí empezamos a encontrar cosas interesantes para nuestra vida y para nuestra pastoral, y es cuando empezamos a mirar a los demás antes de estar mirándonos a nosotros mismos y compadeciéndonos de la situación que estamos viviendo, empezamos a ayudar y a hacer respuesta para otros. Dios empieza a ayudarnos. Podemos quedarnos en una actitud de comodidad o de lástima. Podríamos ser lastimeros, pero seguramente eso no va a solucionar nuestros problemas ni los demás. Por lo tanto, la posición de amantes de la palabra del Señor, de líderes, de pastores, es desacomodarnos para acomodar a otros. El gran reto es comprender que en nuestra debilidad y escasez, incluso de recursos emocionales, somos consolados por nuestro Dios
y actuamos por un llamado, por una vocación que nos impulsa a cumplir el propósito de Dios por el cual nosotros hemos visto, Dios nos ha visto como continuadores y embajadores del reino de Dios. Las horas pues fueron pasando para Jesús, volvamos al relato bíblico, entre una cosa y otra, escuchando las desgracias de estos impertinentes seguidores y a cada uno de ellos ayudándoles y dándoles esperanza de una vida mejor. Pero otra necesidad se va apareciendo en el pasaje, y es que esta multitud, a medida que transcurre el día, es precisamente otra necesidad que nos narra el pasaje, y es el alimento. Según la costumbre, los judíos, la comida principal era el anochecer, y lo habitual para un campesino de esa época era pan y pescado con sal. Entonces el Señor indaga por las provisiones o las posibilidades que han llevado a los discípulos a tener allí las mismas personas que han llegado promocionando el evento. Jesús está escondiéndose, pero la gente promocionó el evento, y es muy extraño que un judío saliera de su casa y no llevara por lo menos el alimento normal de una persona con escasos recursos. Pero cuando el Señor pregunta, bueno, toda esta gente que está aquí en este lugar desértico, apartado, bueno, ¿cómo hacemos para darles de comer? Pues la búsqueda no dejó muy buenos resultados, y entre todo lo que lograron encontrar, encontraron solamente 5 panes y 2 pececillos. Y ante semejante situación, el Señor llama a los discípulos, y estos realmente hacen un análisis coherente, ¿no? La solución no puede ser mejor. ¿Cuál es la solución de los discípulos? Que la multitud se las arregle como pueda y cada uno de ellos solucione sus propios problemas. No hay más. Y es una solución coherente realmente, ¿no? Las aldeas vecinas pueden tener tiendas y ellos pueden comprar su alimento, y de esta manera pues que sacien el hambre, porque yo no le veo otra situación en este lugar desértico a donde a usted se le ocurrió llegar, Señor Jesús. Ni siquiera hay alimento para ellos, y tampoco para Jesús. Se encontraron 5 panes y 2 peces, imagínense, contra una multitud tan grande. Y entonces qué fácil sería ser pastores y líderes de comunidades tan necesitadas como las que nos corresponde pastorear, y a veces la solución y la propuesta del Señor es hasta ilógica. Sería fácil decirle a la gente, vaya y busquen solución de sus problemas en otros lugares. Los políticos pueden ser una extraordinaria solución en épocas de elecciones. El chamán del turno, bueno, tanta gente que aparece en esos días, y la solución de los discípulos es mucho más lógica que la solución de Jesús. La solución de Jesús es ilógica, no es posible, ¿sí? El Señor tiene una solución nada coherente y poco lógica, porque el recurso es escaso, perdón, casi nulo. Y les va a decir a los discípulos, esta multitud no necesita irse, denle ustedes de comer. Oiga, ¿qué tenemos? 5 panes, 2 peces. No me puedo imaginar el rostro de los discípulos pensando en la solución tan absurda que se le ocurre al Señor Jesucristo en medio de esa situación. Más de 5,000 personas con 2 panes, con 5 panes y 2 pescados, ni siquiera pellizcando los alimentos podría resistir y podría solucionar el hambre de tanta gente. O sea, eso es un absurdo de Jesús. La lógica de los discípulos es más coherente que lo que Jesús está diciendo. Entonces tenemos una escasez emocional con la que empezó el pasaje. Jesús no quiere saber de nadie, pero ahora la escasez es de recursos económicos. No hay cómo solucionarle los problemas a tanta gente. Y entonces, ¿cómo es posible que se alimente una multitud tan grande si ni siquiera hay para solucionar los propios problemas que tiene Jesús y sus discípulos? En nuestros contextos, al igual que el siglo primero,
Las necesidades son tantas y en todos los ámbitos nos sentimos ahogados y incapaces definitivamente por la situación que vivimos. Cuando revisamos elementos que tenemos que aliviar este mundo, cuando tenemos políticos tan corruptos en toda Latinoamérica, cuando tenemos iglesias a veces diezmadas, y es evidente que el ser humano que salió de la pandemia es un ser humano diferente, es un ser humano post pandemia menos comprometido. Pensábamos que iban a salir las personas más espirituales y definitivamente no ha pasado eso. Nos hemos encontrado con un ser humano distinto. La pandemia desnudó las debilidades de todas nuestras organizaciones eclesiales. Los feligreses tuvieron desencanto de la fe y muchos no han regresado. Por lo menos en un paneo general encontramos iglesias que se han disminuido, por lo menos en asistencia, en un 40% mínimo de gente. Y los que no tenían propiedades, iglesias que no tenían propiedades, terminaron cerrando. Muchos en Colombia tuvieron que cerrar las iglesias. ¿Sí? De pronto la gente que se apartó fue porque los discipulamos mal y les hicimos creer que el cristiano era una especie de Superman, que no les pasaría nada y el COVID tocó puertas y el COVID mató muchísima gente, cristianos, pastores, y la gente hoy no quiere saber nada. Otro aspecto importante se vuelve el tema económico de nuestros feligreses que viéndose disminuidos y se quedaron sin empleo, viraron a la iglesia como un lugar donde definitivamente podíamos ayudarles y hacer algo por ellos. Entonces vuelve a rehacer la pregunta, ¿y cómo cuando no hay con qué? Nuestra gente quedó perturbada emocionalmente, quedaron en crisis económicas, los templos no quedaron bien y algunas personas a veces de manera imprudente utilizaban las redes sociales para andar pidiendo diezmos y ofrendas y dejando el cristianismo mal parado en ese momento. Entonces, psicológicamente y emocionalmente, la pandemia trajo muchísimos desafíos y hogares también que terminaron destruyéndose y acabándose porque a veces se sostenían porque se veían un ratico en la noche, pero ahora tener que pasar días enteros viéndose y compartiendo, se hicieron, en vez de lugares de armonía, se hicieron verdaderos infiernos y terminaron en grandes separaciones. Por todo lado lo vimos. Entonces, volviendo a la historia bíblica, el maestro cuenta con recursos insuficientes y los bendice. Fijémonos en el detalle que ahora esos peces y esos panes están en las manos del Señor y no de los discípulos o de la gente. Y es que aquí me parece importante y es que en las manos de nosotros, en nuestras propias capacidades, no nos podemos ni alimentar a nosotros mismos porque no hay con qué, ¿sí? No hay con qué. Pero en las manos de Jesús, eso que es insuficiente se vuelve suficiente. Y eso me parece muy importante. Claro que tenemos insuficiencias, pero en nuestra fe cuando entregamos esa insuficiencia al Señor y le decimos, Señor, yo tengo 5 panes y 2 peces, pero esto que es para alimentar a 5,000, seguramente en mis manos no alcanza, porque eso es ilógico ni a pellizco, pero cuando están en las manos del Señor, suple las necesidades de todos y sobra. Podríamos pensar que no tenemos lo necesario, indudablemente, para responder a las grandes necesidades que tiene esta humanidad. A veces no tenemos ni lo económico, ni lo emocional, ni lo psicológico. Y si pensamos de esta manera, pues a lo mejor estamos pensando en lo cierto. Pero es que la diferencia se marca en el hecho de que lo poco que tengamos puesto en las manos del Señor es más que suficiente. Entonces llama la atención que estas 2 escenas en las que Jesús sana y alimenta, el escritor bíblico nos muestra cómo el Señor va ayudando a sus discípulos a crecer en la fe. No solamente las personas están siendo alimentadas
y están siendo sanadas, sino que sus propios discípulos van creciendo en la fe y como cuando no hay con qué, es el momento de abandonarse en las manos del que sí tiene con qué. Es el momento de que nosotros entendamos que hemos creído en un Señor que nos da elementos para la pastoral hoy, que nos da elementos para seguir adelante y que sus discípulos primarios y nosotros debemos comprender que somos la respuesta para la sociedad en crisis, no por nuestra competencia, sino por el poder de quien nos ha llamado a servir. Cuando yo veo tanta corrupción, tanta violencia, tanto desplazamiento en nuestros países, cuando observo tanta muerte alrededor, entonces me doy cuenta que sí existe una razón de ser de nosotros, sí existe una razón de todos los que amamos a Jesucristo y queremos seguir los principios que están en este libro sagrado. Sí existe una razón de existir y no es existir ni por comodidades económicas, no es razón de existir por una religiosidad o por crear un fanatismo a la gente, es porque definitivamente nosotros somos una respuesta y la respuesta de Dios para un mundo deshumanizado y que cada vez se nos está perdiendo más. La iglesia no ha perdido la razón de existir, ¿sí? La palabra del Señor, como la socializamos en las sociedades bíblicas, sigue siendo pertinente y relevante para estos tiempos. Los panes los multiplicó Jesús, pero no los repartió Jesús. Se los dio a sus discípulos para que sus discípulos los repartieran a la gente. Porque nosotros somos la estrategia de Jesús para alimentar a estas multitudes. Él multiplica los panes y los peces, pero los encargados de llevarlos a la multitud fueron sus discípulos. Entonces, el Señor puede seguir haciendo grandes cosas, pero el plan para saciar el hambre de una humanidad como la que tenemos, somos nosotros. El único plan del Señor para aliviar los males de esta sociedad, somos nosotros. Nuestra debilidad no es excusa, sino que es el elemento que nos permite compartir la respuesta del Padre Celestial. Ahora, permítame decir lo siguiente. Terminaron quedando 12 cestas. Dice que los que comieron fueron como 5,000 y se saciaron y quedaron 12 cestas llenas. El pasaje se hace muy simbólico, indudablemente. Las 12 cestas nos están hablando casi que de todo el pueblo, ¿sí? Lo que nos quiere decir es que el alimento que da Jesús es suficiente para alimentar a toda la nación y que todavía sobra. Y ese pan de vida que alimenta y que sacia se llama Jesús de Nazaret. Ese es el pan que nosotros desde la palabra de Dios, que nosotros desde estos espacios tan valiosos que abren las sociedades bíblicas latinoamericanas, se convierte en la respuesta para una humanidad tan necesitada. No me cabe duda y cada día estoy más convencido que el proyecto de Jesús es el proyecto que responde a las situaciones y a las necesidades. Cuando Mateo escribe su evangelio, estamos hablando por allá, seguramente en el 80, y la gente está viviendo muchas crisis. Las personas están siendo perseguidas por el emperador. Los cristianos están siendo diezmados, ¿sí? Seguramente no tienen acceso al alimento y Mateo dice, ¿qué historia? O el escritor bíblico dice, ¿qué historia les cuento para animar a la gente en la fe? Y habla de esta historia queriendo decir, hay un alimento más valioso en medio de las crisis, cuando no hay con qué, cuando la vida se pone difícil, cuando abrimos los ojos y solamente nos encontramos con oscuridad, cuando la noche es larga y parece que no va a llegar el amanecer,
Dice, solamente hay un alimento que puede sostener a la gente y ese alimento, ese pan de vida, se llama Jesús de Nazaret. Y por eso hay una razón de existir de las sociedades bíblicas, por eso hay una razón de existir de los pastores, de los líderes, de los creyentes, y es que seguimos siendo la respuesta de Dios para una humanidad que está llena de hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de justicia, hambre de honestidad, hambre de proyectos mejores que ayuden a salir adelante nuestros países latinoamericanos y del mundo entero. Mm. Hambre de paz, donde nosotros tomamos las banderas de Jesús para encontrar paz y que seamos como esos pequeños Cristos en esta tierra. Siempre me ha llamado la atención Salvador Monseñor Romero. Monseñor Romero predica la paz y cuando un día lo amenazan de muerte y le dicen usted lo van a asesinar y él dice si me asesinan, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y mientras él estaba dando su homilía, lo asesina un francotirador desde fuera de su iglesia y muere Monseñor Romero, pero las banderas que él había propugnado, había levantado, la paz que le había tenido, como que tocó al pueblo salvadoreño y hubo una manifestación y un momento en que este pueblo hermoso se levantó para tener las banderas de la paz que había un hombre que había promulgado. Entonces, como que hubo muchos, ya no tuvieron un problema con un Monseñor Romero, sino con muchos pequeños Monseñores Romero. Pues usted y yo somos eh, creyentes, hijos de Dios, seguidores de Cristo, y que usted y yo propugnemos por la paz, propugnemos por el alimento a una Latinoamérica tan necesitada, creo que se convierte en la verdadera solución que estamos necesitando. Y eso es cuando no hay con qué. Y no hay con qué, pues claro que no hay con qué, porque no es con nuestras fuerzas ni nuestras capacidades. Entreguemos nuestra incapacidad a Jesús y seguramente que los 5 panes y 2 peces en nuestras manos son insuficientes, pero en Jesús son más que suficientes. Esa es mi propuesta para esta noche. Mi propuesta nace de mi experiencia personal, de cuando no hay con qué, ni recursos emocionales, ni recursos económicos, ni recursos psicológicos a lo mejor, pero cuando nos encontramos con Jesús, Él nos dice, no es necesario que la gente se vaya, denles ustedes de comer. Y cuando no hay con qué, el Señor es el que nos ayuda a suplir para darles el alimento que la gente necesita. Así que muchas gracias por este espacio y por escuchar esta reflexión, como les dije, de un comienzo muy pastoral. Y bueno, si hay alguna inquietud, algún comentario, pues este servidor les agradecería y los escucharía. Entonces, muchas gracias a todos los organizadores por este hermoso espacio que me han regalado. Muchas gracias, Pastor, por esta hermosa palabra. De verdad que es muy bonito saber desde la experiencia de Dios cómo nos ayuda a transitar en su camino y no solo a formarnos, sino ayudarnos a formar a otros. Y tenemos listas unas preguntas que nuestros amigos de la causa bíblica han generado en esta hora y por eso le voy a dar paso a Abraham Márquez, que él es de la Sociedad Bíblica de México, conocido también por todos nosotros porque siempre nos ha acompañado en los webinars. Entonces, adelante, Abraham. Gracias, Sara. Muy buenas noches, hermanos. ¿Qué tema, qué llamado tan profundo a la reflexión desde diferentes ángulos, diferentes estructuras, paradigmas? Sí, definitivamente, profesor, ha generado usted mucho movimiento en mi chat con varias preguntas. Vamos a tratar de unificarlas, y darle prioridad a las que tienen más relevancia dentro del tema. Al principio, usted nos habló un poco de algunas experiencias personales que marcaron su vida y de una experiencia social, colectiva con la pandemia, que afectó, valga la redundancia, la sociedad y la iglesia, ¿no? Y esto
nos lleva a pensar en las implicaciones de la experiencia personal en la narrativa o desde la narrativa bíblica. Es decir, esta necesidad de aprender a hallar respuestas específicas a necesidades específicas en el texto bíblico, el cómo aplico el texto en esta situación en particular. Y esto lleva a buscar el referente, desde luego, en la persona de Jesús y el ministerio. La pregunta sería, ¿qué claves, qué características, qué métodos podemos identificar en Jesús para hoy lograr esta misión pedagógica de enseñar a la gente a hallar respuestas en su día a día? Bueno, yo creo que Jesús es un maestro consumado. El Evangelio de Mateo, cuando termina de hablarnos del Sermón del Monte, dice que cuando el Señor terminó de decir estas palabras, la gente lo vio y lo vio como uno que tenía autoridad, lo vio diferente a los demás maestros, porque Jesús tenía una autoridad distinta a la que los maestros de la época habían desarrollado, y es que Jesús no aprovechaba cualquier instante para convertirse en un maestro de las circunstancias. Lo que acabas de decir es muy importante, Abraham. La narrativa de Jesús es extraordinaria, es el maestro que de lo pequeño termina siendo una cantidad de elementos. Si está en el mar, habla sobre los peces; si está viviendo una circunstancia de tormenta, enseña la fe; si está en el campo, habla del sembrador; si está en la montaña, habla de la montaña. Jesús es un maestro por excelencia que utiliza una pedagogía permanente para transmitir y para enseñar. Y yo creo que los elementos que Jesús tiene también para nosotros mismos se convierten en una enseñanza indudable, y es que donde nosotros estemos, las circunstancias se pueden convertir en circunstancias pedagógicas para los pueblos a los que nosotros podemos desarrollar. Jesús era el maestro de la narrativa y desde la narrativa enseñaba. Hoy en día, Abraham y todos y todas, creo que la gente está cansada de los discursos largos a veces y complicados, pero la narrativa se ha convertido en un elemento que trae en sí enseñanzas profundas. Entonces, Jesús es maestro en eso. Qué importante resaltar este tema, me encantó de la experiencia pedagógica, ¿no? El valor de lo vivido. Hubo una frase que que usted mencionó, me gustó muchísimo y sirve para englobar algunas de las preguntas que nos han planteado y que tiene que ver con recomponer, le cito textual, recomponer comunidades desde una crisis profunda. Pastor, en su experiencia personal y ministerial, de estudio de la narrativa bíblica, y considerando, como usted también lo mencionaba, que aún es muy común escuchar en las congregaciones que no se ha recuperado la dinámica, la membresía, la economía, el ritmo de antes de la pandemia, ¿cuál sería la clave para lograr esta recomposición comunitaria, entendiendo que la iglesia pues, es una comunidad dentro de una comunidad, que no termina de darse en muchos ministerios? ¿Cómo llevar en la práctica esos panes y esos peces a las manos del maestro? ¿Qué es ese empujoncito que está haciendo falta para que el milagro se... Abraham, yo creo que hay una expresión de Jesús en el Evangelio de Juan que es la clave. Ya no os llamaré más siervos, sino que les voy a llamar amigos, porque los siervos no saben lo que hacen su Señor. Nos enfrentamos con una sociedad post-pandemia depresiva, altamente asocial, donde ya se nos conjugaron lugar de trabajo y lugar de descanso. Entonces ya en nuestra mente no hacemos el chip de que hemos llegado a un lugar de descanso, sino que seguimos en un lugar de trabajo. Nuestras comunidades se van a hacer importantes si logramos entender que antes que dar un discurso religioso, somos amigos y amigas los unos de los otros. Si nos vamos a preocupar de manera particular por esa persona que viene, no lo tenga como un número más. Ah, no, es que vienen 60 personas a la iglesia y faltó uno, pero eso no importa. No, si usted a ese uno le pone nombre y ese uno se convierte en su amigo, creo que vamos a lograr llegar
a algo importante que la sociedad post-pandemia está necesitando y es relaciones, que la virtualidad nos las ha quitado, que el trabajo nos lo ha quitado y que ahora las personas se han vuelto muy asociales, entonces las relaciones de amistad se hacen muy importantes y creo que desde allí la iglesia puede recomponer su camino en entender que no es uno más, que es un amigo con el que quiero compartir mi fe. El hacer camino con el caminante, ¿no? El caminar con los que están hoy transitando. Profesor, un tema que usted tocó, que creo que es en verdad clave, pero que también es muy sensible y que creo que merece tratarse con cautela. El tiempo en que Jesús busca parar por el duelo, por el dolor, la necesidad de la gente, ¿no? Y por otro lado, perdón, la necesidad de la gente. Un tema que parece que muchas veces no es compatible una cosa con otra, ¿no? La necesidad del ministro de parar y la necesidad propia de su misión. ¿Por qué menciono esto? Debo decir que en los registros de cada semana que nos da el Zoom y las inscripciones a los webinars, vemos que entran muchos pastores y ministros, quizás un 50% más. Y estoy seguro que la gran mayoría, si no es que todos, se pueden sentir identificados en algún momento con esto que usted planteaba, ¿no? De este Jesús que quiere parar, pero no puede parar porque el ministerio no se lo permite. La pregunta sería, y lo planteo con mucha cautela, ¿hasta qué punto es válido anteponer la cuestión ministerial a esta necesidad humana de vivir un proceso, ¿no? Hasta dónde Dios nos demanda como sus ministros el negar o guardar aún los procesos de dolor más profundo y hasta dónde también Dios nos demanda la necesidad como ministros de pausas, de parar para renovar fuerzas y poder cumplir correctamente con nuestra misión. Una tremenda pregunta, Abraham. Desde mi perspectiva muy personal, yo creo que el Señor Jesús paró en algunos momentos. Hay momentos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que la segunda parte de Marcos, él se aleja de la multitud para enseñarle exclusivamente a sus apóstoles. ¿Sí? También el ministro necesita renovar fuerzas. Creo que el pasaje en mención, el Señor está viviendo una crisis y el solo hecho y la intención de Jesús de apartarse ya nos da una indicación de que hay momentos que hay que recuperar fuerzas, que hay que saber cuál es el momento ideal para recuperarlas y para traer nuevas fuerzas y seguir adelante con el ministerio. Y allí se hace muy importante que nosotros seamos como Jesús, formadores de otros discípulos y de otros ministros. Muy importante entender que nosotros no podemos vivir bajo un síndrome mesiánico. Nosotros no somos los salvadores, todo lo contrario, somos formadores de otros para que hagamos un trabajo en cuerpo y podamos ayudar en el desarrollo del reino de Dios con unas emociones sanas y con una mentalidad sana, porque si el ministro no se recupera y no está sano, pues tampoco va a poder generar una respuesta y sanidad a los que están alrededor suyo. El solo hecho de que Jesús diga, yo no quiero hoy hablar con nadie, me quiero alejar, ya es un indicativo que también el servidor del Señor necesita tiempos de descanso. Excelente, profesor. Estoy viendo que nos da tiempo, generalmente son solo 3 preguntas, pero siguen llegando las preguntas y creo que nos da tiempo para una cuarta, y abusando un poquito de su tiempo. Voy a leer textual, esto sí ya es un poquito más quizás de hermenéutica, exégesis, pero vale la pena también abordarlo desde esa perspectiva. Nos preguntan el por qué en la narrativa bíblica se excluyen, hablo del pasaje que usted citó de la alimentación, ¿por qué se excluye el tema de los niños y las mujeres, ¿no? Y el por qué, y cómo encontrar quizás un paralelismo, podría yo decir, la necesidad de hambre de este pasaje con la provisión milagrosa que hizo Dios con el pueblo, por ejemplo, en Israel. Es decir, podemos encontrar paralelismos entre lo que Jesús hace con la alimentación milagrosa y lo que el Padre propiamente Dios hace en el Sinaí, en el desierto, perdón, y cómo explicar entonces de esa situación por qué no se menciona a mujeres o a niños.
Bueno, creo que el escritor bíblico, San Mateo, está interesado en mostrarnos la suficiencia del pan que Jesús da, ¿sí? Y siendo hijo de su contexto en la narrativa, encontramos que se cuentan los hombres, pero no se cuentan las mujeres y los niños, no significando que estos no fuesen demasiado importantes para Jesús. En otros pasajes nos vamos a encontrar con un Jesús que lo siguen las mujeres y que lo siguen los niños y él los defiende y los cuida. Así que la Biblia nunca sería un generador de desigualdades. La Biblia es un generador de igualdad, hombres y mujeres. O sea, no es un feminismo extremo como a veces se cae, en el que el hombre queda relegado. No, no, no. Ni es un machismo que la Biblia tampoco apoya desde una buena interpretación. La palabra del Señor nos habla de igualdad y el apóstol San Pablo va a decir que en Cristo no hay hombres ni mujeres, en Cristo no hay esclavos ni libres, en Cristo no hay ni griego ni judío, en Cristo todos somos iguales. Pero el pasaje quiere mostrar la suficiencia del pan que alimentando 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, el hecho de que ya los tenga en cuenta allí, el Evangelio de Mateo nos está haciendo una referencia importante. Entonces, me da mala impresión que la intención de la narrativa no es descartar mujeres y hombres, sino mostrar que el pan que Cristo da es extremadamente grande. Y evidentemente podemos hacer una interpretación canónica echando una mirada hacia atrás, entendiendo que el pan de Sinaí, es decir, el pan que Dios daba a través de Moisés, era un pan que venía de Dios, pero que era como una prefigura de un pan que nos iba a dar Jesús. Eso lo va a aclarar mucho el Evangelio de Juan diciéndonos que ha venido el verdadero pan del cielo. Que Juan va a decir y va a desarrollar toda una teología desde el pan y va a hacer una comparación entre el pan de Sinaí y el pan que es Cristo. Por eso Jesús dice, cómanme a mí que soy verdadera comida y verdadera bebida. Entonces, Juan sí va a hacer esas comparaciones que son tan interesantes y además algo interesante, Abraham, es que para Mateo, que está hablando en unos términos judíos, va a hacer comparaciones entre Jesús y Moisés, ¿sí? Permanentemente. Jesús es perseguido de niño, Moisés es perseguido de niño. Moisés ayuna 40 días, Jesús ayuna 40 días. Moisés da las tablas de la ley en el monte Sinaí, Jesús da el sermón de las bienaventuranzas, porque la intención teológica de Mateo es demostrar que ha venido un Salvador más grande que Moisés. Entonces, el pan que da Jesús, que alimenta a todo el pueblo, pues termina siendo mucho más valioso que el pan que da Moisés. Quiero dejar el micrófono a mi buen amigo Rolando Villena de la Sociedad Bíblica de Bolivia, quien tiene los anuncios finales. Adelante, amigo, por favor. Muchas gracias, Abraham, y muchas gracias de todo corazón, Pastor Jairo. Yo creo que mucho tiempo nos hemos dedicado a la parte científica y hoy, esta noche, en esta webinar, hemos visto la parte pastoral, su experiencia, y qué hermoso que nos ha hecho pensar que Jesús, el Maestro, es el Maestro de la narrativa y que nosotros tenemos que empezar a trabajar de esa manera como seguidores y discípulos. Muchas gracias, Pastor, por este desafío.